Muy buenas tardes, gracias por estar en su programa de opiniones. Les habla Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. En las últimas semanas, Estados Unidos se ha visto de nuevo involucrado en un conflicto bélico. Los electores del presidente Obama posiblemente nunca pensaron de que acontecimientos en el mundo, y particularmente en el mundo árabe, pues iban a demandar una dinámica que casi todos creíamos superada. Ha sido una sorpresa este conflicto de Libia y el cómo los países occidentales, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pues han tenido que cumplir un papel protagónico, aunque en este momento sea la OTAN quien lo está asumiendo por entero. Pero son estos tres países, como todos conocemos, el fundamento de la OTAN junto a Alemania. Para hablar de este conflicto y de otros que tienen lugar en el Medio Oriente, tema de que sin duda alguna y lamentablemente vamos a seguir abordando por varias semanas, hemos invitado a un viejo amigo de ustedes, el coronel Octavio Pérez, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y un especialista en estos temas del Medio Oriente. Coronel, gracias por estar aquí. No, Pedro, gracias por la invitación. ¿Cómo habrá visto el elector estadounidense que Estados Unidos, sin haber concluido el conflicto bélico de Irak, sin haber terminado el de Afganistán, pues está en un nuevo conflicto bélico en el mundo árabe? Bueno, primero hay un conflicto de la extrema derecha del mismo partido del presidente, pero por otro lado, si ves las encuestas, hay un 70% del pueblo americano que apoya este tipo de intervención ante un posible genocidio. O sea que internamente, y lo han exteriorizado varios de los elementos de extrema izquierda del Partido Demócrata, sí han salido en contra de esto. También la extrema derecha, porque es un gasto, porque cada Tomahawk es 1.5 millones de dólares y se han disparado a 176 Tomahawk, y eso no más que es misiles. Si te pueden hacer el cuento del costo operacional de sacar un avión al aire, portaaviones y todo, y estás hablando de unos 110 millones de dólares semanales, nada más que para mantener este tipo de operativo, independiente del que esté liderando la asignación. La logística la ponen los norteamericanos, no hay ningún otro país en el mundo que tenga el potencial para darle el suministro y el seguimiento a este tipo de operativos. Así que hay críticas, pero en el ámbito moral, que es lo que los Estados Unidos se ha metido en todas las guerras por la defensa de la justicia, la defensa de los principios ¿cómo se llama?, de cuando ha habido un caso de deshumanidad, como ocurrió en Bosnia-Herzegovina, como ocurrió en Kosovo. Los Estados Unidos hace así y firma el cheque y no queda otro remedio. No queda más remedio. Es el compromiso de una gran potencia. Es un compromiso moral que tiene esta nación. Y más una potencia con la capacidad moral y el compromiso moral, repito, que tienen Estados Unidos. Pero hay una pregunta que me parece válida. ¿Acaso en una nación tan grande como Estados Unidos y tan compleja hay factores mandatorios que pueden imponerse por encima de la voluntad de un mandatario, en este caso el presidente Obama, o en un momento histórico el presidente Bush o cualquier otro presidente? Bueno, el punto que creo que tú estás tratando de notar, la primera con la segunda pregunta, es este. El presidente Obama nunca se esperó caer en un tipo de conflicto cuando por más de 20 años, si tú te pones a ver los análisis de inteligencia, consideraban muy frágiles todas estas democracias o estos países que son aliados de nosotros. Y eso era una cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué fue el agente catalítico que hizo el 14 o el 17 de diciembre en Túnez empezar esta nueva oleada? Eso es una parte histórica que el presidente Obama tiene que vivir, porque en parte, si te pones a ver, él fue a la Universidad del Cairo en el 2009 y dio su gran... muy enfático, un nuevo compromiso de Estados Unidos. Compromiso de los Estados Unidos para eso. Entonces ahora, independiente de esto que él no se habrá esperado, él fue en parte el precursor, o sea, él dijo, aquí estamos nosotros para defender que todos los pueblos tengan un derecho a su libertad de expresión. Y lo dijo en Egipto, que es uno de los países que hoy por hoy es el país fundamental del mundo árabe. El clave, el país clave. Alguna. Ahora, coronel, algunos analistas plantean de que el presidente Obama ha participado en este conflicto en contra de su voluntad, porque realmente lo que quiere es resolver los problemas sin tener que llegar a la violencia, en la opinión de estas personas, pero que la situación de Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos ha sido un factor determinante en esto. Bueno, fíjate que se tardó, que eso es otra parte de la crítica de él, casi 3 semanas en tomar una decisión. Nosotros sabemos que este individuo es un genocida.
tendido por cada pueblo que iba atacando, iba matando 20, 30 personas y después, si no es hasta el último, es como decir en la pelota, el noveno inning, 2 out, 2 strike, casi el último pelotero al bate, es que él decide tirar. Fíjate que todavía no se había formado la coalición y nada más que se tira Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, de los cuales los 176 misiles, todos menos 6 fueron disparados por los Estados Unidos. O sea, 6 nada más por el gobierno de Gran Bretaña, de sus submarinos. Lo que te está diciendo que fue una decisión que él tuvo que tomar, pero él vaciló, digamos, vacilar en un sentido de esperar, dudó, tomó una pauta, se asesoró, porque como tú dices, la posición de él es tratar de una resolución. Pero ante el inminente genocidio, la entrada a Benghazi, tuvo que tomar esa decisión. Esa decisión la pudo haber tomado. Y fue una decisión también, hay que partir de esta premisa de Naciones Unidas. Una resolución de Naciones Unidas que ordenaba a Gaddafi un cese al fuego y no continuar atacando a los insurgentes. Y Gaddafi violó, según la información, este cese al fuego. Lo único que Gaddafi se abstuvo fue en el momento que salió la resolución en no volar sus aviones. Pero eso lo hacía por protección de su flota de aviones, pero lo cual ya no tiene fuerza aérea, porque eso ha sido totalmente destruida. Coronel, ¿no es más fácil tomar a Gaddafi como objetivo y con eso posiblemente se acabe el régimen? Eso es un punto que también plantean muchos analistas del control internacional. Bueno, eso es una cosa que si te remontas a los tiempos de los años 60, donde existía esa pauta en el gobierno americano que se iba y se perseguía a estos individuos que no eran o promotores de democracia o que fueran afines al gobierno de Estados Unidos, se podía hacer su intento. Después se pasó una ley, después de la comisión Church y después de Watergate, donde se estipuló que esto es una de las tantas cosas que no se deberían hacer. Manda un mal mensaje para el resto de los países que tenemos en el Medio Oriente y en otras partes del mundo, porque acuerda que existe todavía un Myanmar, y existe todavía un Fidel Castro, y existe todavía un Hugo Chávez, y existen varios individuos que no son del acuerdo de la política de los Estados Unidos. Lo que sí se puede hacer, porque fíjate, esto es una cosa, muchos me han preguntado en estos días, bueno, y entonces el hombre está intocable. No, el hombre no es intocable. Si el hombre se encuentra a un puesto de mando, dando órdenes para matar. Sí, en ese momento se produce un ataque. Y se produce un ataque y parte del conflicto. Entonces muere el hombre. O sea que el hombre él todavía tiene la posibilidad de caer víctima de un derrumbe de concreto armado o un carro que explota. Pero no es que él sea el objetivo. El objetivo aquí es el cambio, un cambio generado por las fuerzas internas del país. ¿Por qué es que se ha hecho esta resolución? Por el genocidio, como tú dijiste. Él continuó sus avances indiscriminantes y él dispara en contra de hospitales, dispara en contra de mezquitas, en contra del pueblo. Esto no es como, fíjate, con todos los problemas que hay en Yemen y que ha habido en Bahrein, rara vez ha habido un objetivo directo como él ha hecho. Es una guerra. Gaddafi, coronel, tiene un punto que la mayor parte de nosotros pasamos por alto. Y es que Gaddafi ha sido uno de los pocos líderes políticos árabes con vocación expansionista. O sea, Gaddafi no solo se ha quedado satisfecho con las fronteras libias, Gaddafi ha intervenido en varias guerras africanas. O sea, el rey de África, él se considera el rey de África. Lo que hizo Fidel Castro en América Latina en la década de 60 quiso replicar y 70, en el África. Él lo replicó en África. Y por cierto, ha hecho atentados en contra de muchos de los líderes del Medio Oriente, como el rey Faisal de y ha apoyado grupos terroristas. Y ha apoyado grupos terroristas durante todo este tiempo. Lo que lo hace a él cambiar después de la guerra del 2003 es cuando, primero, la necesidad de dinero, porque tenía unas sanciones que no podía vender petróleo. Él entrega un programa nuclear que, por cierto, estaba más avanzado que el de los iraquíes, y un programa químico que, por cierto, también hay dudas. Todavía quedan unas 10, 12 hay muchas dudas al respecto, de un gas mostaza que no se sabe si eso se llegó. Supuestamente él debió haber destruido ese arsenal para el 2007, pero no se hizo, o no hay la contabilidad que dice que de los 13.000 toneladas, 10.000 todavía no se sabe si en realidad se destruyeron. Pero este individuo tiene una gran cantidad de dinero. Este individuo está, primero, a consecuencia de esta crisis, por fin sabemos que él sí fue, no el autor intelectual, él fue el que mandó a destruir el avión de Lockerbie
el vuelo de Panam 103. Y también la cervecería de Múnich. La cervecería, el nightclub y cervecería de Múnich. O sea que ahí sabemos que fue él directo. Siempre pensábamos que era una facción de musulmanes. Pero es que Gaddafi ha apoyado a todos los grupos terroristas palestinos, a los más extremistas. Libia en su momento fue un santuario para los terroristas del mundo entero. Fue también un campo de entrenamiento. En cierta medida entre Muammar Gaddafi y Fidel Castro, pues han existido semejanzas, si no ideológicas, sí en la vocación absoluta del poder y también en esa capacidad de exportar el proyecto político que ellos defienden. Hay que tener presente que Gaddafi ha sido un aliado constante de Daniel Ortega, otro aliado de Hugo Chávez, al igual que lo fue de Fidel Castro. Y incluye en ese grupo a Corea del Norte. Parte del arsenal que se encontró del programa nuclear eran los misiles Nodón de Corea del Norte. O sea que este individuo tiene unos amigos bien peculiares. Y si tuviera la potestad de escaparse, porque para mí las opciones de Gaddafi es morirse a consecuencia de un ataque a un puesto de comando que él resulte estar ahí, o que logre escaparse por una frontera, terminaría lo más seguro en casa de unos amigos. Yo no creo que ni el propio Fidel Castro le permitiría entrar en Cuba, porque sabe lo que eso comprendería. Él puede buscar como santuario Sudán, Corea del Norte. Corea del Norte, países en los que él puede encontrar refugio. Hasta el Zimbabue de Mugabe. También. Que eso son otras cosas que nadie ha hablado, que eso también está en revuelta, la Costa de Marfil, el Congo. Hay varias repúblicas africanas donde hay otros dictadores que llevan también 30 Como dice mi amigo Francisco Lorenzo, el mundo está colorado. Está coloradísimo. Hay conflictos en todas partes. Pero el hecho de que la OTAN haya asumido el mando de las operaciones el pasado viernes, ¿qué significado tiene esto? ¿En qué medida cambia la participación estadounidense o mejora la participación también de varios países del mundo árabe que se han sumado al proyecto? Bueno, Qatar acaba de unirse a esta alianza. Qatar está mandando los F-18, los Hornets, los Super Hornets, son aviones que se usan mayormente en la Marina de Guerra, que son capaces de volar de portaaviones. Así que van a estar parte de la vigilancia aérea. Lo que se ha decidido con el traspaso a la OTAN es que la OTAN ahora tiene, fíjate que lo curioso es la dualidad de esta resolución. Ahora la OTAN, porque es la única forma de acordar a Turquía y a Alemania que estuvieran de acuerdo con el tratado, es que ellos van a volar la zona de no contención. En otras palabras, lo único que ellos van a hacer es patrullar el área sobre Libia. Pero esta resolución le permite a que miembros de la ONU, no necesariamente miembros de la ONU que a su vez son miembros de la OTAN, como lo son los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, puedan hacer la otra parte, enforzar la otra parte de la resolución, que es ir detrás de objetivos militares cuando estos le disparen en contra de los civiles. Los civiles, que en este caso, que es un problema muy grave porque estás teniendo rebeldes, de los cuales algunos tienen uniforme y otros no. Cuando tú estás en un campo de batalla fluido, y en este caso se resulta ser que esto ya está aislado a 3 ciudades. Imagínate un escenario, aquí para los que somos de la Florida, de Jacksonville a Miami, la I-95. El país de Libia tiene una carretera costal, que es una supercarretera que Bengasi con Trípoli, ahí están todas las ciudades principales. Es más, que no son muchas ni muy pobladas. Que no son muchas ni muy pobladas. Cuando empieza esta crisis, el viernes, que se le dispara en contra de los tanques que estaban entrando a Bengasi, el sábado, a la salida de los tanques de Bengasi, hubo más de 90 vehículos de baja que tuvo Gaddafi. La columna esa militar que quedó, se quedó en Al-Jabeer. Y han estado ahí por una semana. Pero lo que se le ha cortado es los suministros, que nada más que vienen de Sirte, de Misrata, que por cierto, Misrata, que está tan cerca de la capital, también ha sido un foco que él no ha podido. Él no ha podido tomar posesión de una ciudad que tenga más de 100.000 habitantes. Los pueblitos de carretera de 3 luces, como era el puerto petrolero, Brega, todo eso en cuestión de 24 horas, él llegaba con su fuerza y arrasaba. Ahora, coronel,
Pues le repito la pregunta, si la OTAN asume la conducción del conflicto, si se suman algunos países árabes, se está hablando con insistencia de que la Unión Africana y que los países miembros de la Liga Árabe están ejerciendo presión sobre Gaddafi para realmente llegar a un acuerdo de cese al fuego. Esto no haría que Gaddafi conservara el poder, no haría posible que la dictadura, por medio de algún tipo de legitimización, tratara de que Gaddafi se fuera en bien y en paz. El problema es que los rebeldes, de los cuales tienen muchas cabezas, no hay un frente unido rebelde. Esto empieza en una universidad y de la universidad se vota a la calle y hay agricultores, hay gente que ha salido del gobierno, porque hay hasta diplomáticos que eran del cuerpo de... No, y hay exministros también. Y hay exministros, o sea, esto es un grupo que no es heterogéneo, no es homogéneo. Lo que ellos sí tienen en común, todos ellos, es que no quieren a Gaddafi. No van a lidiar con un gobierno post-Gaddafi. O sea, tiene que ser borrón y cuenta nueva. Gaddafi enfrenta la posibilidad de eso ocurrir, de ser procesado en La Haya, en el Tribunal Penal Internacional. Exactamente. Entonces Gaddafi es lo que se llama en términos DIP, die in place. Sí. Tiene que morir con las botas puestas. No le queda otra alternativa. No le queda otra alternativa. Entonces, si tú pones eso en perspectiva, la oposición no lo quiere. Independiente de lo que nosotros, como demócratas, como personas que tratan de buscar una resolución civil, eso no está en la palestra del país que se llama Libia. Es un grupo de gente mayormente joven, más de un 60% de ellos tiene menos de 35 años de edad, que dijeron hasta aquí. Y no van a reconciliar con este individuo hasta que se vaya. Que es básicamente el mismo mensaje que estás oyendo en Bahrein, que lo estás oyendo en Yemen, que ahora lo estás oyendo en Siria. Y en Jordania también. Jordania, en Arabia Saudita se han producido manifestaciones. Gente joven, sin trabajo, las cosas básicas, que es lo que a mí me asombra. Gente que han sido dictadores, que lo único que tienen que decir, como vulgarmente decir, tirarle un pedazo de pan al pueblo, hacer programas de infraestructura y seguir robándose el dinero. Si hicieran eso nada más, Pedro, se quedaron con el país otros 60 años. Es que no dejan de ser unos déspotas, no dejan de despreciar a los que gobiernan. Ese es el principal problema de todos estos gobernantes, desprecian al ciudadano común y corriente. Y ahí es donde está el problema, que es común, ese es el factor común entre todos. Fíjate, las fuentes de por qué hay una insurgencia en Túnez es diferente a la de Egipto, y la de Egipto es diferente, hay problemas, digamos, Bahrein es completamente diferente a todo. Y en cierta medida, coronel, y yo no soy un experto ni nada semejante, se aprecia como que en esto, de momento, no podemos hablar del futuro, de momento no hay una implicación religiosa. O sea, no hay una manifestación religiosa expresándose en Jordania, en Siria, en la propia Libia. Podrán ser minorías, como en el caso de Yemen, que son los chiitas, como un sector en Arabia Saudita, que son chiitas también los que están protestando. Y en Bahrein. Y en Bahrein también, que son chiitas. Y el factor común de ellos es que están apoyados por Irán. De los chiitas. De los chiitas. En el caso de los chiitas. En el caso de los chiitas. Pero hay un punto importante. Los tres países más próximos a Occidente, en este caso Siria, Jordania y Libia, no hay una implicación religiosa, no en este por lo momento. menos que se sepa en este momento, como ocurrió en Egipto y en Túnez. Correcto. Que no había cuestión religiosa en el medio. Ahora, pero fíjate una cosa interesante. Los últimos 4 o 6... Primero, Siria, Irán tienen muchos acuerdos de autodefensa que datan de los tiempos... Siria e Irán. Siria, Irán e Irán. Pero también ha ocurrido algo en el plano económico. En el mismo Damasco, muchas de las mezquitas principales que han sido reconstruidas han sido por chiitas. Muchos de los comercios principales lo han comprado los chiitas. Los chiitas casi controlan el Líbano, que ahí tienes a Hezbollah. Cuando tú hablas de eso, ha habido un movimiento que en realidad es preocupante, porque lo que está sufriendo Bashar, fíjate los problemas de Siria son los pueblos fronterizos de Jordania hacia Golán, que son los que sí reciben algún tipo de intercambio económico, porque el agua, que eso es otra cosa, que eso puede tirar al gobierno de Israel en una guerra contra ellos, el control del agua
que eso, las guerras futuras van a ser por el agua, ahí es donde empieza la cuna de los problemas de Siria. Pero tienes a un Irán que también sigue tratando de ejercer en su esfera de influencia a través de estos países porque son los que tienen esos núcleos activos. Los chiitas siempre han sido los más activos en los países, aunque sean minoría, donde hay una mayoría suní. Cuando hubo elecciones municipales en Arabia Saudita, quien ganaron fueron los chiitas, los mejores organizados. Y ese problema, y el único punto que te quiero llevar con esto es, gústenos o no, sea quien sea que esté en cargo en Arabia Saudita, o sea, quítate el sombrerito que eres norteamericano y esta es la forma. Yo como Árabe Saudita voy a tener que tomar cartas en el asunto de Bahrein y de Yemen. ¿Por qué? Porque eso se está filtrando. Son estados fronterizos. Son estados fronterizos, están en su esfera de influencia directa. Entonces vamos a tener que o tragar un buche amargo o apoyar o mirar para el otro lado, porque eso le concierne a la seguridad. Pero esa dura realidad, coronel, que lamentablemente son realidades que están teniendo lugar en países que han estado oscurecidos por décadas por los gobiernos que se han dado. No estamos hablando no de un país como Venezuela, Argentina o como cualquier otro país. Estamos hablando de países que están sometidos a dictaduras cerradas por completo. De Yemen, un estado que en su momento estuvo dividido, de Bahrein, un régimen monárquico realmente negativo, la misma Arabia Saudita, un estado realmente cuestionable. O sea, son como que llega un momento en que los pueblos, más allá de las cuestiones religiosas, se hartan de quienes los están gobernando, que era el punto que le quería destacar. Y la ironía de todo esto, cuando tú te pones a ver los temas de Al-Qaeda, que en realidad por ahí es donde viene ese conservadorismo wahabista, es que la influencia de Occidente es la que está causando esto. Es el Twitter, es el Facebook, es muchachos educados en universidades de Europa y de Norteamérica que saben lo que es la democracia. No la democracia bicameral ni parlamentaria, es la democracia de tu poder expresarte. De la calle, del ciudadano común y corriente. Ciudadano común, que yo si quiero comprarme este carro me lo compro y no tengo que pasar todo este problema de papeleo para poder comprar una casa. Las cosas de a Porque pie. también hay un punto, y lo acabas de abordar, la corrupción que existe en estos estados. Ahí es el problema. La corrupción también es muy grande y en muchas ocasiones el ciudadano común y corriente tal vez no se percate de que no tiene libertades y de que muchos de sus derechos son conculcados, pero sí se percata que para poder adquirir algo para lo que tienen dinero, tienen que pasar y correr una serie de trámites que están por encima de sus posibilidades. Mira, el simple hecho de casarte en Arabia Saudita era increíble hasta hace unos cuantos meses, cuando ya empiezan estas revueltas, es que el rey de Arabia Saudita dice, bueno, espérate, vamos a cambiar esta ley. Pedro, ¿qué país de esto tú no has oído que ahora, mira, Siria iba a levantar la ley de emergencia de 1963, 62-63? Por Dios, no hay un país de estos que no haya tenido una ley de emergencia. Pero Argelia la tiene hace 30 años también. Pues la cosa es que no hay ninguno de ellos que tenga una ley de emergencia. Entonces, imagínate tú qué emergencia hemos estado viviendo nosotros los últimos 40, 50 años. Y hay que ver el caso de Siria. Siria también es una dictadura heredada. De la cual ya ha habido varias. Sin duda. El caso de Jordania. Ahí tienes otra. Una monarquía realmente heredada, como todas las monarquías. Uno se pone a mirar y en el mundo árabe, el único país, mejor dicho, en el mundo ese, en Medio Oriente. En el Medio Oriente, solo Israel es un estado alternativo, un estado con movimientos políticos claros y definidos. No es que sean perfectos como no es ningún país del mundo, claro, pero existe eso. Es más, hay parlamentarios que son palestinos, sí, que son musulmanes. Muy cierto. En ese país, que no ocurre en todos los otros países musulmanes. Ahora, ¿podría extenderse esto que está ocurriendo en tantos países del Magreb y del Medio Oriente a un país tan importante como Argelia, tan próximo a Francia? Argelia, fíjate, esto es como los discos que llaman el Hit Parade. Si estábamos hablando hace 2 o 3 días, el próximo en el Hit Parade era, después de Libia, era Yemen y Bahrein. Ahora de momento Siria ahora subió al puesto número 1 y está Yemen y después Bahrein. Pero Argelia, se hablaba de Argelia, como los próximos, Argelia, Jordán, como eran los próximos que estaban también en remojo. O sea que es muy posible que eso ocurra. Y eso es un buen punto, porque la gente me pregunta, ¿y por qué es que Sarkozy
se ofrece a ser el líder de la coalición en esta última semana? Porque el que se olvida lo que ocurrió en diciembre, Sarkozy fue el primero a ofrecer las tropas al régimen de Túnez. Sí, señor. Y bueno, una de sus ministros tuvo que renunciar por eso. Tuvo que renunciar por eso. Y Sarkozy dijo, espérate, déjame recoger la pista. Ahora yo soy el gran libertador. Ahora voy a tomar el lado de lo correcto. O sea que aquí esto es política y tratando de recoger por donde metí las patas para recoger para hacer bien. Marruecos, ¿qué puede ocurrir? Marruecos es un poco más distante. En Marruecos hay mucha más reforma, hay mucha más influencia de España y de Gran Bretaña. Y en todo caso que algo ocurriera, acuérdate que está el Estrecho de Gibraltar y ahí veríamos una intervención española y si no también británica. Con todo y que los españoles y los británicos, todavía eso es el Peñón de Gibraltar, es un problema. Eso es sin solución y no se va a resolver. No se va a resolver más nunca. Pero Marruecos, más occidentalizado, si se pudiera usar la palabra esa, y Cervantes no se revuelca en la tumba, tiene un poco más de viabilidad de sobrevivencia. Ahora, lo que sí están en gran remojo ahora son Siria, Yemen, Bahrein, posiblemente Argelia y Jordania. Eso sí que están... ¿Podría llegar a esto a Irán, que ha sido en cierta medida el gran elector de estos conflictos? En el 2009 pensamos que iba a ser, con todo y Twitter y Facebook, porque eso fue en realidad lo que logró eso. Porque esta es la realidad, Pedro. ¿Cómo es que un muchacho de informática, lo que llaman aquí los estofones, esos que tienen 3 plumitas y espejuelitos, y que saben mucho, pero de persona a persona, que nosotros no logramos entender, puede lograr el poder de la convocatoria? O sea que somos productos de esta nueva generación de informática. Ahora, 10 muchachos con una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook pueden mandar a que tú y yo nos reunamos en una plaza de aquí a 2 horas y pongamos 10,000 personas allí. Porque ese es el poder de la informática. Y por mucho que un régimen como el régimen de Irán trató, apagando los servidores, apagando los sistemas de teléfono, se logró. Pero la represión fue tal porque tienen los típicos escuadrones esos de respuesta rápida que tiene Fidel, los tiene él en su guardia pretoriana allí mismo en la capital. Ahora, si esto empieza a ocurrir en Irán, en los pueblos, en las provincias donde ha habido problemas, acuérdate que Irán es otro país que tiene varias composiciones étnicas, tiene los kurdos hacia el norte, tiene otro grupo étnico que oscila entre Irán y Afganistán. Sí, que son pueblos fronterizos. Pueblos fronterizos que son etnias diferentes. Si eso ocurre por ahí, entonces podríamos ver un cambio en Irán. Coronel, nos queda un minuto y quiero regresar a Libia. En base a sus análisis, su conocimiento, usted que trabajó en el Medio Oriente, ¿qué usted aprecia que pueda ocurrir en Libia? ¿Gaddafi va a resistir? Muy brevemente. Bueno, Gaddafi no tiene forma de suministrar las unidades que están en Misrata y Al-Jabiya. En cuestión de días cae Al-Jabiya, ya sea por defección parte de sus tropas o porque no pueden pelearlo. No es que sean los rebeldes muy potentes en cuanto a la... pero se va a aislar en Trípoli y ahí se va a definir lo que le ocurre a Gaddafi. Bueno, ojalá el final llegue con el menor trauma posible. Ojalá la paz se asiente en todos esos países. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde en su canal 17, en su programa Opiniones. Las gracias también al coronel Fabio Pérez. Gracias a usted. Excelente y familiar. Muchas felicidades. La Navidad es tiempo de alegría, esperanza y paz. Por eso les deseamos ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!
Martí.